Estamos de vuelta en Cátedra Médica y el día de hoy tenemos la presencia del doctor Ramón Alvarado, pediatra, y exdirector del Servicio Nacional de Salud. Tenemos al doctor José Celi, quien es epidemiólogo, investigador, y tenemos al doctor Franklin Gómez, quien es emergenciólogo, medicina de riesgo y de desastre. Doctor Lafontaine. Ustedes han hecho un interesante análisis, pero ahora yo le hago una pregunta a los tres. En George significó un antes y un después. En la preparación de la República Dominicana, el sistema de salud de República Dominicana en una respuesta a riesgo, ¿verdad? Y ahí sale el COE. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo pregunto, la población se pone atenta cuando el COE dice aviso de, eso es impacto, lo hace 48 horas antes y se toman una serie de medidas. Fijándome en los 9, con una sola medida se pudo haber evitado el fallecimiento de esas 9 personas. ¿Qué? No hay pasos, cerrar ese desnivel, claro. Por los túneles y por los elevados. Ni por abajo de los elevados, Roberto, ¿verdad? Sí, ni por abajo de los elevados. Ni por abajo. En ese momento, la cabeza de la institución pide permiso para una festividad importante para él. No dicen absolutamente nada, sino que hay lluvia, y la gente sale preparada a lluvia, a resolver sus actividades diarias a lluvia. ¿No implica esto una degradación, por así decirlo, en el manejo de los organismos, de los instrumentos que nosotros tenemos para darle respuesta a ese evento que ocurrió? Le pregunto a los tres. Mira, repito lo que acérquese un poco al micrófono. Repito lo que dije anteriormente. Hemos avanzado mucho desde el ciclón George hasta aquí. El COE tal vez no sea lo óptimo, pero es el mejor ejemplo de interinstitucionalidad. Y ha respondido a muchos eventos anteriores. Este lo desborda y va a seguir desbordándolo porque la situación de riesgo son cada vez mayores. Ustedes quieren una planificación, quieren una economía planificada, mientras tanto empujan una economía de mercado, que precisamente la planificación no es la que va. ¿Me entienden? Ustedes quieren que llamen a la población a no circular por los túneles, pero eso genera problemas en el mercado. Lo que importa es la salud del mercado y no la salud de la población. Y en tal sentido lo que interesa es ir debilitando al Estado, ir restándole al Estado. Y entonces esas consecuencias las vemos ahora mismo. Pero no solamente... Pero es alta política, tan alta que muchos no lo entienden. Bueno, pero tú sí. Una realidad grotesca, una realidad grotesca. Entonces, el problema está en que no es el COE el que debemos nosotros seguir empujando. Son el poder territorial. Los que puedan decidir, por ejemplo, el COE no podrá tener capacidad de mirar todas las carreteras. El primer respondiente que dice Franklin Gómez, que es el que está en la comunidad, exacto, el alcalde, la señora esos de la Junta de son los que deben vecinos, darle el poder para eso. E inclusive el poder para decidir si abre o cierra una carretera, un camino en momento de desastre. Son ellos. Ya. Sin embargo, no sucede así. Mira, doctor Alvarado. El problema es que nosotros, cuando digo nosotros, es desde aquí, de Santo Domingo, los dominicanos, el gobierno, lo centraliza todo. Entiende que es desde aquí que se tienen que dar las órdenes, todos los gobiernos. Entienden que desde aquí que hay que resolverlo todo. No. En un momento dado, en nuestro país, se crearon las direcciones provinciales de salud, que José Celi trabajó muchísimo en eso y nosotros tuvimos la oportunidad de ser primer director provincial de salud de La Vega, y era la expresión territorial. O sea, las direcciones provinciales de salud son el gobierno de salud en la localidad. El gobernador en materia de salud. Son los que ejecutan. Sí. Entonces, si tuviéramos fortalecidas las direcciones provinciales de salud con poder resolutivo,
Y recursos. Con recursos, poder resolutivo, tiene que tener recursos, Sí. tanto recursos económicos como recursos humanos y recursos material. Nosotros, si nosotros tuviéramos unas direcciones provinciales de salud en capacidad de dar respuestas adecuadas, hubiésemos tal vez minimizado, tal vez hoy no estuviésemos hablando de 30 fallecidos, tal vez estuviéramos hablando, como dice José, no es que se va a desbordar la situación, tal vez estuviéramos hablando de 2 o de 3, porque como quiera la planificación no hubiese sido tan extensa. Lo ideal es que lleguemos a un momento que no haya ninguno, pero el llamado o lo aprendido de esta situación es que las instituciones que tenemos hay que darle fortaleza y dejar de estar haciendo gabinetes para aparecer en los medios de comunicación. La gente no quiere ver eso. La gente quiere que le prioricen a la gente, no a las situaciones económicas, no lo que le puede beneficiar a tal o cual institución, sino que beneficia a la población, a la gente. Y la gente quiere que los organismos que están cerca de ellos, que son las direcciones provinciales de salud, en el caso nuestro de la salud, porque así pudieran ser de todas las otras instituciones, que funcionen de manera adecuada. Que en Barahona, que es un sitio crítico, y yo espero que más adelante podamos hablar de eso, por la situación que está pasando Barahona, por lo que todos ustedes durante una semana estuvieron diciendo aquí de la enfermedad diarreica aguda, que resultó siendo un cólera. En Barahona, si hay una dirección provincial de salud con fortaleza, con capacidad resolutiva, con recursos humanos, económicos y técnicos adecuados, minimiza el riesgo, la posibilidad de que esos eventos puedan hacer daño. Lo mismo en Santo Domingo. Y como dijimos ahorita, las vulnerabilidades, los puntos vulnerables, todo eso lo conocen las direcciones provinciales de salud y las direcciones de área de salud en el caso de Santo Domingo. Pero además, nosotros aprendimos que se hacía una reunión con todas las direcciones provinciales de salud y todas las direcciones de área de salud previo a los eventos y a los fenómenos naturales que podían venir, y cada uno sabía cómo tenía que actuar en su momento dado. Eso hoy no existe. Esas direcciones provinciales de salud, esa fortaleza local se ha disminuido, porque lo que se quiere es que la gente vea que los que están aquí en Santo Domingo y los que mandan son los que deben aparecer en todos los medios. Entonces, esa centralización le ha hecho daño a todas las instituciones, pero en particular a nosotros, del área de la salud, nos ha hecho muchísimo daño. Sí. Franklin Gómez y después una precisión del profesor José Celi. Adelante, Franklin. En el 96 yo tuve la oportunidad de participar como consultor con Naciones Unidas en un proyecto que se gestó desde el Ministerio de Obras Públicas, que era la Secretaría de Obras Públicas, que se llamaba Proyecto de Fortalecimiento para incrementar la capacidad nacional para responder, mitigar y atender desastres de origen naturales o tecnológicos. Con ese proyecto se recuperó la Comisión Nacional de Emergencia, y a raíz de ahí, luego, después de ahí, surge el Centro de Operaciones de Emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta, no se habla de la Comisión Nacional de Emergencia, y la Comisión Nacional de Emergencia es una entidad que tiene una estructura política, una estructura técnica y una estructura operativa. El COE es la estructura operativa, técnico-operativo, de coordinación de esa estructura. Sin embargo, la parte política, donde deben estar los ministros, donde deben estar dirigida por el presidente de la República, eso se ha debilitado, se ha echado a un lado, y la parte técnica la ha centralizado. Lamentablemente, el COE, que es el ente coordinador, ha ido sustituyendo las instituciones técnicas. Es tan así que el COE inclusive tiene grupos de respuesta, grupos de rescate, que no debe tenerlo, porque para eso están las instituciones de respuesta, para eso está la defensa civil, los cuerpos de bomberos, el 911
y esas instituciones. El COE es una entidad de coordinación, de coordinar y fortalecer esa coordinación entre esas instituciones. Pero todo lo queremos centralizar. No queremos descentralizar. Los COEs deben ser regionales, deben ser provinciales, deben ser locales, municipales, donde en cada territorio las autoridades, desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista operativo, tomen el control de la situación, porque son los que conocen el territorio y son los que están llamados a dar la primera respuesta. Si esperamos que vayan de aquí, va a ser tarde, porque deben ser esas estructuras locales las responsables de dar la primera respuesta, como se llaman, instituciones de primera respuesta, y preparar al ciudadano como primer respondiente para que pueda enfrentar situaciones de esta naturaleza. Muy bien. Adelante, doctor José Celi. El tema de las direcciones provinciales no es teoría. Durante el ciclón George, después de la metedura de pata de los organismos centrales, las direcciones provinciales funcionaron de tal manera que sustituyeron inclusive a inteligencia militar para el tema de información. No fueron ni una ni dos las posibles epidemias que ellos llegaron a yugular a tiempo, con pocos recursos. Claro, en el nivel central había un equipo de personas apoyándolos. Hoy en día, pero inclusive desde el 2012, 2013, esas direcciones provinciales han ido siendo abandonadas. Cuando tú averiguas el perfil de esos cargos, ahora mismo está en manos de clínicos que no tienen tanta experiencia comunitaria, pero desde hace 8 o 10 años igual. Es decir, nosotros hemos ido sustituyendo cada vez más la función del salubrista por la función del clínico, pero un clínico que no tiene enfoque de salud pública, porque la salud pública la puede asumir un clínico, pero tiene que cambiar el chip para pensarlo. Claro. Y no lo hace. Sí, usted tiene aquí un neurocirujano que cree en eso. O sea, yo soy un abanderado y permanentemente este programa tiene un compromiso con él. Virchow, el padre de la medicina social en Europa, era patólogo. ¿Verdad? Y gran patólogo, además. Sí. Entonces, Virchow decía que por más vueltas que damos, volvemos a la célula. Era un tipo genial. No, es brillante, pero fíjate cómo, pero él tuvo que cambiar su enfoque, ¿verdad que sí? Aquí no lo hacemos. Cuando dio la célebre respuesta aquella, cuidado, no solamente la célula. Cómo construir la realidad social desde la célula, eso fue increíble. Claro. Ahora, nosotros insistimos en no desarrollar la función de rectoría. Creemos que rectoría es mando. Creemos que rectoría es decir cosas. Y lo estamos haciendo de manera equivocada. No, por ejemplo, las funciones esenciales de salud pública que ahora se midieron, usted no las encuentra ni en el famoso Plandes, porque no importa, porque la política pública en este país desde hace 20 años es fundamentalmente cómo traspasarle y generar beneficio a las élites del país. Sí. Y entonces todo lo demás queda para política social. Y además la política ha sido convertida en proselitismo. Lo que interesa es hacer votos. Y se hace y se deja de hacer lo que dé votos o lo que no me quita votos. Entonces, yo no le pongo ninguna culpa a los organismos que manejan las emergencias, porque se manejan en un marco de actuación muy precario. No tienen realmente la contrapartida del territorio. Sí. Ese es el punto fundamental. Yo disiento, y mi papel aquí es tratar de ver de qué manera nosotros pues sacamos todo el provecho para que la población vea la realidad en la que nosotros desde 1502, Nicolás de Obando, recuerden la época de Obando, el tercer viaje de Colón inicia en las etapas de las lluvias, de los ciclones, y que Colón, que tenía un manejo extraordinario de las dinámicas de los mares, le hace una advertencia: cuidado si zarparon, y entre Puerto Rico y ahí por la isla Catalina, ahí eso sobró. Pero nosotros tenemos San Zenón, que le dio en una situación, digamos, del inicio de los 30 años fatídicos de Trujillo. Y que le sirvió de base. Y que le sirvió de base para una aldea él hacerla, porque no fue que la reconstruyó, inició su andadura. Y luego entonces David, por los años 60 por ahí, también, tenemos San Zenón, David, que fue bastante... 79. Pero después de David,
vino Federico ahí Al mismo mismito, momento. Sí. que hizo más estrago, causó más estrago. Entonces nosotros tenemos una acumulación de eventos que, señores, deberíamos nosotros dictarle conferencia a los ingleses sobre el tema de la gestión de riesgo en materia de agua, en materia de lluvia, de todo eso, pero la Estrategia Nacional de Desarrollo, eso ha quedado de lado. El ordenamiento territorial, aquí la población dominicana vive de manera permanente como damnificada. Los hospitales dominicanos, por una ineficiente, inexistente política de esa dirección territorial a nivel de la provincia, una atención primaria que no se ha llevado a cabo. Pero Los hospitales nuestros. ¿Cuál atención primaria? Por eso, ¿Cuál modelo? que no se ha llevado a cabo. Porque Entonces, estamos perdón. hablando igual Entonces, que ¿qué los pasa, ARS? Celi? ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que nuestros hospitales en condiciones normales están abarrotados aquí. El Robert Reed, aquí, pero el 40% de los otros Exacto. hospitales vacíos. Sí, sí. Porque no tienen poder, lo que usted decía. Eso es un diseño que creo que usted participó de ese diseño. ¿De cuál? Del diseño a nivel de las provincias, de las direcciones provinciales. Sí, Sí, el claro. escritorio se hizo. Bueno, Sí, claro. entonces estamos hablando, pero señores, hay un tema para darle paso a La Fontaine, que tiene que hacer una precisión, y es, ¿qué decía Nicanor Parra, ese poeta chileno? Decía, nosotros, ¿verdad? Aprendemos, pretendemos, Chile, estamos hablando de Chile, Chile tiene ¿cuántos noveles en literatura? 2. Decía por ahí abajo, por los años 30, 40, decía Nicanor Parra, que nosotros pretendemos ser un país, refiriéndose al chileno, y no pasamos de ser un paisaje. ¿Por qué? Por el tema de la planificación, por el tema de la organización. Adelante, Roberto. Mira, hay algo desde el enfoque del propósito de esto. Yo tuve la oportunidad de escuchar al presidente de la República. ¿Cuál es el relato y ahí me convencí del relato que viene construyendo? De que el fenómeno es el bandido porque trajo mucha agua y la población en vista de su irresponsabilidad, ¿verdad?, de no seguir la medida, pasó esta situación. De alguna manera, escurriendo el bulto, la cuota de responsabilidad, mucho o poco que pudiera tener en esta situación. Cuando las informaciones que se dieron permitieron que la población saliera a la calle, pero en situación de agua. Situación de agua. Cuando, si hay un aviso de huracán, no importa su magnitud. Yo estoy hablando en función de lo que tenemos ahora, dándole aquiescencia a lo que se le ha dicho, voy de acuerdo con esto, pero en el fenómeno, o sea, de ahora, la gente no tomó la previsión para un impacto de huracán, un aviso de huracán. Y las medidas que debieron tomarse el viernes, Se tomaron el domingo. se toman el domingo. Sí. En la noche, el día de fiesta, ¿cómo es? El día de... No laborable. No de fiesta, perdón. no laborable. El domingo. Ya, cuando toda la desgracia había ocurrido. O sea, la gente no se preparó y frente a un fenómeno de esta naturaleza, lo que ya es inminente el impacto, lo que hay que preservar vida. Y celebramos como una gracia, Roberto. Esto es lo que yo digo, Oye. por eso que yo digo que hay una responsabilidad en función de lo que tenemos, en función de lo que existe. ¿Sí? Una responsabilidad en el manejo del COE, a donde su director, que había hecho un papel extraordinario, pide permiso para irse a una festividad. Pregúntale a Fran Sí, él ha hizo hecho un de papel papel. extraordinario. Nos vamos a una pausa, señores. En breve regresamos con el doctor Roberto La Fontaine.